ser la que va a estar trayendo la palabra y el tiempo contigo, Lidia. Amén. Dios les bendiga. Vamos, sin más ni más, vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 26. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Dice, Agripa dijo a Pablo, puedes hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió la mano, empezó así su defensa. Rey Agripa, me siento dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todo lo que me acusan los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que al principio pasé en mi tierra como en Jerusalén. Pues desde muy atrás me conocen, si quieren testificarlo. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo he vivido fariseo. Amén. Entonces, como hemos visto capítulos atrás, ¿verdad? Es el trasfondo de que ahora Pablo se encuentra frente al rey Agripa? Sabemos que fue de mano en mano. Sabemos que aquí el apóstol Pablo está frente al rey Agripa, pero Pablo está preso. Pero hay algo tan particular que podemos ver, que Pablo tiene esa fe y esa confianza cuando se presenta ante el rey. Y otra cosa, no nomás ante el rey, sino que dice, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Ok. Ahora sí. Ok. No sé si me escucharon todo, pero voy a tratar de repetirlo. Ok, estamos viendo, ¿verdad? Leí el versículo, capítulo 26, versículo del 1 al 5, donde estamos viendo, ¿verdad? Que de capítulos anteriores hemos podido ver cómo el apóstol Pablo ha venido de mano en mano y ha estado en preso. Pablo aquí se presenta ante el rey Agripa, pero sabemos que está preso él. Pero va a hacer una defensa a favor de él ante el rey Agripa de lo que le están acusando los judíos. Entonces, aquí nosotros podemos ver a un Pablo confiado, a un Pablo con una seguridad de quién es él y en dónde está. Él estaba, podemos decir, en los tiempos de ahora en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ahí estaba el rey y no nomás el rey Agripa. Al parecer, si vemos capítulos más atrás, había una compañía poderosa, se puede decir, política y religiosa en ese momento, ahí donde Pablo está hablando ante Agripa. El rey le dice, ok, Pablo, dice, entonces Pablo extendió la mano y empezó su defensa. Y ahí Pablo empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 3, mayormente porque dice, le estaba diciendo al rey, porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. A Pablo lo estaban acusando de algo los judíos. Y por lo que lo estaban acusando a él, era por algo tan simple para uno, pero no para ellos. ¿Por qué para ellos no? Porque ellos aún, nosotros podemos ver que aún cuando ellos tenían la ley, aún cuando ellos tenían las escrituras, ellos no eran practicantes de las escrituras. Ellos vivían una vida religiosa, los judíos. Y más abajo nosotros podemos ver que Pablo le está explicando a Agripa, dice en el 4, dice, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que al principio pasé en mi tierra como en Jerusalén. El 5,
pues desde muy atrás me conocen. Si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo he vivido fariseo. O sea, que Pablo, antes de conocer del Señor Jesucristo, él no nomás era un fariseo más en esa secta, como él la llama, no, sino que Pablo tenía la convicción de lo que él estaba haciendo era lo correcto. Pablo nos puede, entre comillas, no puede entrar como fariseo religioso hipócrita, porque Pablo lo hacía con esa convicción de que él estaba sirviendo en cierta forma a Dios. Ahora, podemos ver que el grupo en el cual Pablo servía antes de conocer a Jesucristo era un grupo religioso y político que en esas épocas trabajaban de la mano y ellos estaban de acuerdo a lo que Pablo hacía. Ellos les daban a Pablo cartas con poder notarizado, se puede decir, para que fuera y persiguiera a la iglesia de Jesucristo, para que persiguiera a los cristianos. Pablo mismo ahí más adelante confiesa qué es lo que él hacía con ese poder que se le daba a él para ir y seguir a los cristianos. Dice que él los perseguía, hacía que renegaran de su fe, los torturaban, a otros los encarcelaban, otros eran muertos. Pero Pablo tenía esa convicción que lo que él estaba haciendo era para Dios y estaba en lo correcto. Todo eso empieza a relatar el apóstol Pablo delante del rey Agripa y de otras personas que estaban ahí. Entonces, en el versículo 6, otra cosa, Pablo aún para su defensa propia le decía, ellos conocen mi vida y ellos puedes traerlos para que certifiquen que lo que yo estoy diciendo no estoy mintiendo. Ellos conocen mi vida desde mi juventud hasta el día de hoy. Ellos conocen mi vida antes de yo predicar el evangelio. Puedes traerlos para que te digan que no estoy mintiendo, porque él tenía esa confianza de que él no estaba solo frente a Agripa. Él tenía esa confianza que Jesucristo estaba al lado de él, que él era con él y por él, y que sabía que lo iba a defender y que le iba a dar la victoria, porque él tenía al abogado de abogados, que su nombre es Jesucristo, el cual, hermano, el cual usted que me escucha lo puede tener. No importa a qué corte vaya, no importa de quién se tenga que defender, usted debe de tener esa seguridad. Quien está abogando por usted es Jesucristo, el abogado de abogados, y que nunca ha perdido un caso. A ese Dios es al que Pablo está sirviendo, y ese es en el quien él tiene esa convicción y esa certeza de que va a salir victorioso. Ahora, ¿por qué se le estaba acusando a Pablo? ¿Por qué estaba en la cárcel Pablo? ¿Qué fue lo que lo llevó a Pablo ahí? Todos sabemos que predicar el evangelio, pero por algo en particular que les molestó mucho a los judíos, a los fariseos, por algo tan en particular que en el versículo como en el 24, 23, por ahí podemos ver que hubo una discusión entre los saduceos y los fariseos, porque Pablo les habló de la resurrección. Esa fue una de las causas por qué Pablo está preso. ¿Por qué se presenta delante del rey Agripa? Simplemente lo que dice el versículo 6. Dice, y ahora, por la esperanza que Dios prometió a nuestros padres, estoy aquí para ser juzgado.
¿Cuál es esa esperanza por la cual él dice que estaba ahí para ser juzgado? ¿Ok? Lo vemos en el versículo 7. Dice, el cumplimiento de esa promesa esperan nuestros 12 tribus mientras rinden culto a Dios día y noche. Por esa esperanza, Rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Cuál era esa? ¿Ok? Esa era, por lo que le estaban acusando, era porque Pablo les hablaba de la resurrección de los muertos, los cuales los fariseos y saduceos no creían. Los judíos no creían en la resurrección. Y eso fue lo que más causó revuelo entre ellos, y por eso fue que llevaron a Pablo ahí a la cárcel. Amén. El 8 dice, ¿por qué se consideran increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué? Porque ellos no creían, porque cuando Jesucristo murió y resucitó, sucedió algo que el enemigo puso a los líderes que proclamaran para que no creyeran en la resurrección de los muertos. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso? El enemigo puso en los líderes religiosos, decían que los mismos discípulos que seguían a ese llamado Jesús de Nazaret, que ellos mismos habían robado el cuerpo y lo habían desaparecido. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. ¿Por qué? Porque quisieron seguir tapados sus ojos, ciegos a la verdad. Ahora, en estos tiempos, mucha gente se le habla del Señor Jesucristo. Mucha gente se les da un tratadito. A mucha gente le dice, ven a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo nos promete descanso, tanto espiritual como físico. Pero más que físico, Jesucristo está interesado en ti que me escuchas, en mí, de que creamos en Él, que le pongamos primero a Él. El enemigo es astuto y eso es lo que él hizo. Por eso es que ellos no creían en la resurrección, porque regaron eso de que los mismos discípulos de Jesús de Nazaret habían robado el cuerpo. Entonces había un conflicto ahí, y es una de las causas por las cuales Pablo estaba ahí ante esa corte suprema, se puede decir, defendiéndose él solo, entre comillas, porque sabemos nosotros que él no estaba ahí solo. Sabemos que Jesucristo estaba ahí con él, que le estaba apoyando, que le estaba ayudando. Amén. El versículo 9, yo creía que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que creía Pablo, y aquí él lo declara. Yo antes de venir a Cristo, yo pensaba que estaba en lo correcto. Yo creía que estaba haciendo lo justo, pero no era así. Él se retracta en el testimonio que está dando a su defensa delante del rey. Él está diciendo, yo creía, rey, yo creía que estaba bien. Yo creía que estaba por el camino correcto, pero no era así. Ahora, amigo, tú que me escuchas, toma un momento, piensa, autoexamínate. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo estás tu vida espiritual con Dios? Todo mundo creemos en un Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es lo que tú persigues? ¿Qué es lo que tú haces? Aquí Pablo, él creía que él estaba correcto, persiguiendo a los cristianos. Él sabía que estaba correcto.
Él tenía esa convicción que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Pero al parecer no fue así. Y para eso voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Y dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia en incredulidad. Fíjense, qué hermoso está diciendo aquí. Pablo reconoce su error. Pablo dice delante del rey Agripa: yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriaba, mas fui recibido a misericordia en incredulidad. ¿Por qué dice aquí que fue recibido a misericordia e incredulidad? Porque aún cuando Pablo estaba cometiendo todas esas cosas, él era ignorante en cierta parte. Él era ignorante y él hacía todas esas cosas por ignorancia. Versículo 10. Lo que también hice en Jerusalén con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos y cuando eran matados de mi voto. O sea, que al parecer Pablo tenía autoridad dentro del Sanedrín, se puede decir, dentro de la iglesia, entre comillas. Él tenía voto, porque dice que también, dice de mi voto, que él también votaba para que se hicieran todas esas cosas a los cristianos. Dice a muchos de los santos, como él, en este momento que él está delante del rey Agripa, está conociendo que él mató a muchos de los santos de los cristianos. Amén. El 11, y muchas veces castigados por todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren, aquí dice que Pablo iba con ese papel, con autoridad, y entraba a las sinagogas. ¿Se imaginan? Que ahora pasara esto y fueran a las iglesias actuales donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dijeran: si no reniegas de Dios, si reniegas o no reniegas, castigarlos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si eso pasara en la actualidad? Pablo hacía eso. Pablo hacía eso. Y todo eso estaba dando testimonio al rey sin que él se diera cuenta. El versículo 12. Ocupado en ello, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes, y al mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Amén. Entonces, aquí vemos que Pablo va rumbo a la ciudad de Damasco. Él dice que lleva una orden firmada y es con poder y comisión de los principales sacerdotes. Él llevaba esa orden e iba a Damasco, a esa ciudad, a las sinagogas, para buscar más cristianos. Dice que cuando él iba, de repente escuchó una voz del cielo y una luz resplandeciente. Dice que fue una luz más resplandeciente que el sol. ¿Se imaginan, hermanos? Si cuando uno quiere ver el sol, eso te ciega por segundos. ¿Te imaginas? Dice que esa luz fue más resplandeciente que el sol. Y dice que lo rodeó
a él y a todos los que estaban con él, y que oyó una voz en hebreo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si aquí ponemos énfasis, hermanos, dice que fue una voz que escuchó en hebreo. ¿Por qué quiero poner énfasis aquí? Porque al parecer aquí Dios estaba tratando tan directamente, tan personalmente con Pablo, que le habló en su idioma. ¿Para qué? Para que le pudiera entender exactamente lo que Dios le estaba hablando. Ahora, yo estoy hablando, tú que me escuchas, hablamos el mismo idioma. Dios usa a personas. Dios usa a sus hijos para que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Hace muchos años a mí se llegó una persona y me habló del evangelio. Me habló en mi idioma y me dijo: Jesucristo te ama. Jesucristo murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. Al tiempo, no en ese tiempo, no en ese día, pero al tiempo, mi corazón, en mi mente, estaban esas palabras que alguien me dijo. Al día y a la hora de Dios, yo recibí al Señor. Yo abrí mi corazón al Señor y le entregué mi vida. Jesucristo estaba haciendo eso con Pablo. Estaba teniendo un encuentro personal con Pablo. Pablo, como no le conocía, porque él creía que él no había resucitado. Pablo creía lo que los líderes religiosos habían dicho, que su cuerpo había sido robado. Por eso Pablo era uno de ellos que no creía antes en la resurrección. Por eso decía: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le responde: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Se imaginan? ¡Wow! Haber sido un impacto para Pablo escuchar: Pablo, tú estás peleando conmigo desde hace tiempo. Desde que tú naciste, desde que estaba en el vientre de tu madre, yo ya tenía un propósito para ti. Pero tú has estado peleando conmigo. Pero ahora te digo, para. Y lo paró en seco el Señor. En ese encuentro que tuvo rumbo a Damasco. Dios quiere tener un encuentro contigo que me escuchas. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dice la palabra de Dios: hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Mañana no sabemos. Pero hoy tú que escuchas, tal vez vas a escuchar más al rato, mañana, pasado, en una semana, no lo sé. Pero me vas a escuchar. Abre tu corazón. Abre tu corazón, porque Dios tiene algo importante para ti. Así como lo tuvo con Pablo. Sigamos más adelante. El 16. Levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Te libraré del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Desde el vientre de su madre, Pablo había sido escogido. Pero Pablo estaba haciendo tropiezo en la obra de Dios. Y estaba haciendo tropiezo para su misma vida, por la vida que él llevaba. Hasta que Dios le era necesario pararlo rumbo a Damasco, aparecérsele. Dice que vio una luz resplandeciente más que el sol. Quedó ciego, dice la escritura, por 3 días. No comió ni bebió. Y en esos días, Dios
trató, habló y le dio instrucciones a Pablo de cómo Dios lo iba a levantar. Ahora el Señor te dice a ti, tú que escuchas ahí, no eches eso en saco roto. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Que nos mantengamos firmes. Que no importa delante de quién nos presentemos. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Clamemos al Señor y Él nos va a responder. Ahora, tú que tal vez le has escuchado, pero hasta ahí ha quedado. O tal vez tú que ya le recibiste, pero se ha apagado ese fuego del Señor en ti. Ahora es el tiempo de reconciliación. Ahora es el tiempo. No importa qué es lo que has hecho, cómo has vivido. Pablo es un ejemplo que Dios nos pone en su palabra para que nosotros le busquemos, para que nosotros nos levantemos, para no poner excusas. Yo he hecho eso, soy mala, soy... No, no hay uno bueno, dice la Escritura, más que Dios. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. El versículo 18 dice, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Dios sacó a Pablo de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Pablo estaba bajo el dominio de Satanás, pero Dios lo sacó de esa religiosidad en la que él vivía, porque él creía, hermanos, él creía que estaba en lo correcto, porque él lo que hacía, lo hacía con una convicción, lo hacía de corazón, porque pensaba que estaba agradando a Dios, pero no era así. Por eso fue necesario que Dios tuviera ese encuentro con él en Damasco. Otra cosa, dice, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Dios perdona nuestros pecados. No importa lo que tú o lo que yo hagamos. Siempre y cuando vengamos a Él con un corazón sincero, arrepentido, Dios nos perdona. Dios nos perdona. No importa lo que hayamos hecho. Voy a leer Juan 8, versículo 12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Jesucristo. Jesucristo es la luz de la vida. Ven a Cristo. Yo te invito a que vengas a Jesucristo, que entregues tu vida a Él. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hoy hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón. La dureza del corazón es un mal tremendo. Si nosotros endurecemos el corazón, Jesucristo no puede hacer nada. Ni en ti, ni en mí. Jesucristo simplemente te dice, ven a mí. Ven a mí. Jesucristo te invita y dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Jesucristo. Él quiere morar en ti. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé de qué te están acusando. Yo no sé cuándo tú te vas a presentar delante del Rey. ¿Qué vas a tener tú a tu favor? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a tener a nuestro favor? Yo te invito. Ahora es el día de salvación. Voy a hacer una oración. Ahí donde estás, te pido
que cierres tus ojos y vamos a invitar juntos a Jesucristo a que venga a nuestro corazón, a que sea nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti nos allegamos. En esta hora, Señor, reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco, Señor, mi pecado. Reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco, Señor, que no he obrado correctamente delante de ti. Te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados y mis iniquidades. Reconozco, Señor, que soy una pecadora. Y en esta hora abro mi corazón a ti. Mi Cristo, yo te recibo en esta hora como mi Señor y Salvador. Toma control de mi vida de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, persona que me escuchas, esta oración, si la hiciste de tu corazón, Dios ya está haciendo algo en ti. Tal vez tú vas a decir, es una simple oración. Claro que no es una oración mágica. Claro que no es una oración de 1, 2, 3. No, es el corazón. Con qué sinceridad tú lo hiciste delante de Dios. Eso es lo que va a ser el efecto. Y Dios lo mira. Y va a venir a ti esa confirmación de paz, de fortaleza. Busca una iglesia. Conéctate a ese grupo. Conéctate a otros grupos donde se predica la palabra de Dios. Jesucristo es el único, el que murió por ti, el que murió por mí en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Y solamente por medio de Él tenemos salvación, por nadie más, solamente por Él. Él dio su vida, Él derramó la sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. 3 puntos importantísimos que hizo Pablo en esto. Y fue que él se presentó delante del rey con aquella convicción y seguridad de que él no estaba solo y que Dios lo iba a sacar victorioso. De que Pablo, sin él planearlo, pero Dios ya lo tenía planeado, porque en Cristo no hay coincidencia, sino hay propósitos. Amén. Pablo, ahí, cuando estaba en su defensa, le estaba predicando al rey Agripa y a los demás acompañantes. O sea que ellos escucharon de Jesucristo. Ellos a la hora de la hora no van a tener excusas, porque ellos tuvieron la oportunidad de decir, heme aquí, Señor. Ellos, Dios les dio la oportunidad, tanto al pobre como al rico, como a cualquier persona, Dios nos da la oportunidad. Así que en aquel gran día de la resurrección, no vamos a tener excusas de decir, a mí no se me presentó, a mí no se me dio esa oportunidad. No, mi hermano, tú que me escuchas, esta es tu oportunidad. La otra fue la conversión de Pablo. Con ese testimonio, con el testimonio de él mismo, Pablo le testificó al rey y a su corte. Y por mérito también ellos se convierten. Dios les bendiga. Y yo entrego este tiempo a quien corresponda. Amén, gloria a Dios. Gracias, Lidia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, una petición antes de que hagamos la oración por todas las peticiones. Queremos dar el tiempo. Algo que quiero compartir que me da mucho gusto que hemos estado aprendiendo acerca de este libro de Hechos. Aprendemos mucho. Una de las cosas que puedo decirles que nos identifica con Pablo es de que Jesús caminó con 12 apóstoles, 12 discípulos, ¿verdad? Pero esos 12 discípulos caminaron con él. Pablo no caminó con él. Pablo era como tú, como yo.
Pablo Aleluya. transformó Roma, transformó Efesio, transformó por el poder de Dios, porque Lidia, una cosa, él fue rescatado como tú y yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos rescatados. La cuestión es si creemos, como creyó Pablo, de que hay un Jesucristo que vino, murió en la cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre. La cuestión es de que si creemos como Pablo creyó, él no caminó como los discípulos con Jesús, pero él creyó. Él había deseado con todo su corazón haber caminado como caminó Pedro, ¿verdad? Pero no lo hizo. Pero en él hubo una fe más grande que la que hubo en los discípulos y se demostró en su evangelio, se demostró en su caminar, que así se muestra en nosotros. Que cuando hablemos de su palabra, cuando escuchemos de su palabra, que creamos en su palabra. Que su palabra no es mi palabra, la palabra de Lidia, ni cualquier otra persona, sino es palabra de Dios. Amén. Y antes de seguir, no sé si alguien tenga algún comentario, eso es algo que quería comentar. Les mandé el video ahí, tengo a Grace, me da mucho gusto